Bienvenidos a Desterrados, un programa dedicado a la migración y a la democracia transmitido por EBTV. Hoy tenemos una invitada especial, Sondra McCollins, una mujer que le llaman la mujer de hierro, la justicia de hierro. Y hoy nos acompaña acá para hablarnos de migración y también de su precandidatura a la presidencia de Colombia. Sondra, bienvenidos a Desterrados. Muchas gracias, pues feliz de estar aquí en Desterrados. Yo alguna vez he sido desterrada también, pero he retornado a mi patria, gracias a Dios, con todas las garantías para ejercer mi derecho democrático a elegir y ser elegida. Gracias, Sondra. Bueno, bienvenida a este programa que para nosotros el nombre tiene un gran significado. Como tú sabes, en Colombia habemos más de 8 millones de venezolanos, más de 600.000 colombo venezolanos. Pero yo quiero empezar por lo más humano. ¿Qué te llevó a ti a estudiar Derecho? ¿Qué te llevó a ti a esa parte de la justicia? Bueno, justo eso, la falta de justicia. Bueno, no, mira que haciendo este ejercicio político me han estado preguntando mucho eso, ¿qué me llevó a lanzarme a la presidencia de la República? Y tratando de encontrar en el fondo de mi corazón y de mi alma cuál fue la motivación, pues me di cuenta que es la misma que me llevó a convertirme en abogada defensora, ¿no? Y tenía mucho sentido para mí porque pues yo soy una mujer criada por otra mujer, mi madre que le tocó muy duro con mi hermano y conmigo, madre soltera, sola, en una época muy difícil para las mujeres. Hoy tenemos muchas más garantías que hace 50 años. Y tengo que decir que desde muy niña tuve que ver muchas injusticias. La primera fue esa, ver a mi mamá sola, sufriendo con dos niños como si ella los hubiera tenido sola. Y de ahí empecé a generar esa sensación de que a todo a mi alrededor era injusto, ¿sí? Que no, a veces no había con qué comer o que me tocó rodar mucho porque mi mamá tuvo que ir donde muchos familiares, donde la recibían, entre esas mi abuela que era docente del magisterio. En esa época, la gente no lo sabe, pero los profesores los rotaban, ¿no? Entonces los mandaban para la costa atlántica un tiempo, luego los mandaban para el centro, luego para el sur. Entonces mi mamá vivió en Santa Marta, ahí conoció a mi papá y nací yo. Luego que se separa de mi papá cuando yo estaba de 1 año, terminamos viviendo en varias partes del país y finalmente en Palmira Valle, que es de donde logré graduarme del colegio. Y toda esa sensación de inseguridad, de injusticia desde niña, tenía dos opciones, ¿no? O me revictimizaba toda la vida o me convertía como en la salvadora de otras personas que vivían como en la misma situación. Son millones de colombianos los que les toca vivir así en estado de injusticia y pues me puse la camiseta de defensora y eso llevo haciendo casi 29 años de mi vida. O sea, tienes 29 años siendo abogada penalista. Correcto, sí. En esos 29 años, ¿cuál ha sido el caso que más te ha marcado? O un caso que tú puedas nombrar que te haya marcado y te haya movido por dentro. Bueno, uno de mis casos más emblemáticos, que de hecho tengo un libro de él, el libro se llama El peso de la sombra, es el caso de Martín Sombra, que cuando lo conocí estaba preso enfrentando un proceso de extradición y pues tenía 100 y pico de procesos en Colombia por sus casi más de 40 años de militancia en las FARC. Y ha sido hasta el momento, hasta el día de hoy, a pesar de que ya murió hace 3 meses, el guerrillero más antiguo de la historia de la humanidad. Y pues conocerlo me impactó mucho porque su apariencia, yo estaba visitando a otro cliente que estaba en la misma cárcel y su apariencia era como de un señor ahí viejito, como un Papá Noel criollo, y me llamó la atención, yo no lo conocía y quise indagar sobre su vida, sobre su historia y me di cuenta pues que en algún momento de la vida también fue una víctima. Terminó en la guerrilla en manos de Tiro Fijo, que Manuel Marulanda Vélez fue como la insignia más grande de la subversión en Colombia a los 10 años. Sí, con su papá muerto en medio del desorden del Bogotazo y con su mamá muerta en manos de, según él, los militares que pues la destrozaron con un bebé en el vientre y él le tocó ver eso a sus 9 años, a su papá lo mataron a los 10 y fue una situación que lo marcó porque el papá lo hizo jurar en su lecho de muerte que iba a vengar la muerte de él, la de la mamá y la de miles de colombianos o millones de colombianos que vivían en la injusticia. Entonces se lo entrega a Pedro, que Manuel Marulanda Vélez, quien lo asume como su ahijado,
y pues se lo llevas a la guerrilla. Entonces él nunca vivió una vida normal, siempre fue un guerrillero desde sus 10 años hasta que lo capturan, y yo quería darle una segunda oportunidad, mostrarle que pues que ese no era el camino, que se habían equivocado con él, que él tenía que descubrir otras cosas, convencerlo de eso y que aceptara los cargos en Justicia y Paz, que contara todo lo que sabía. Fueron más de 200 horas de audiencias donde mucha gente escribía, llamaba y preguntaba qué pasó con su familiar, que por qué esto, por qué aquello. Esa verdad repara, que eso hace parte del proceso de Justicia y Paz en el trámite de la reparación de las víctimas y obviamente el compromiso de no repetición que se hizo hasta que murió, ¿no? Él nunca más volvió a la guerrilla y su mensaje nos ayudó a desmovilizar a 1.200 guerrilleros que estaban en ese momento en las cárceles. Entonces fue un proceso que me marcó mucho, porque además por primera vez en mi carrera, ya llevaba más de 10 años trabajando, sentí la persecución social y del estamento, ¿no? O sea, y de la banca. Fue bastante complejo y ese caso pues fue el que me llevó a irme del país, a desterrarme. Me desterraron precisamente por llevar esa causa que me parecía una causa de patria, porque desmovilizarlo, que entendiera que se había equivocado y mandar ese mensaje al resto de colombianos era muy poderoso. Entonces, creo que ese ha sido uno de mis casos más emblemáticos. ¿Y tuviste desterrada en dónde y por cuánto tiempo? Yo me fui, tomé la decisión de irme, no me asilé en ningún lado, me fui 3 años primero para Panamá, donde abrí yo tengo una compañía, 2 compañías en Colombia, pero en ese momento tenía una abierta que hace procesos, trámites de construcción, y generamos proyectos de construcción a nivel de oficinas y hotelero. Entonces abrí en Panamá la misma empresa mientras me convertía en abogada en Panamá, pero resulta que en Panamá, si no eres nacional, nacido en Panamá, no puedes ser abogado. Entonces hice 3 años allá de convivencia. Puse la empresa ahí y no, decidí irme para Estados Unidos en el 2013, donde pues finalmente me convertí en abogada allá. Estudié otra vez en St. John's University en Queens, Derecho, para un programa especial que tenemos los abogados extranjeros, y ahí pues ya también empecé a hacer empresa y estuve hasta el 8 de marzo de este año, que decidí ponerme la camiseta por el país, traer mi conocimiento, mi experiencia, lo que sé de lo que significa la injusticia en Colombia, para decir no más injusticias. Me voy a poner la camiseta de presidente y aquí estoy en campaña. Tú sabes que a los abogados nos perciben, pues yo soy colega tuyo, nos perciben como fríos, calculadores, técnicos, sin corazón, solo con el cliente. Pero, ¿sí? pero tú tienes algo muy particular. Tú eres artista, cantante, novelista. Es decir, tú tienes allí algo. ¿Tú te consideras una abogada fría, técnica, o te afincas más hacia lo humano, hacia lo artístico? Yo no sé si a todos los abogados les dicen eso, porque en el derecho penal tiene una particularidad. Primero, es bastante impopular porque la gente no entiende qué significa tener un abogado penalista hasta que está metido en un problema o un familiar está metido en un problema. Sí. De resto es como que esa gente tiene cáncer o, mejor dicho, o contagian. No me arrimo, qué pereza los abogados penalistas. Quizá los otros abogados sí sean más así, más fríos, más calculadores, menos sensibles, o insensibles, porque las otras áreas del derecho pues no tienen que ver con lo humano del ser, no tienen que ver con su mente, con sus emociones. La criminalidad tiene una particularidad, y es que llegas ahí por 2 razones. Una, o por un tema de total injusticia, de discriminación, de ese resentimiento que se genera por el Estado, que es el garante de que todos tengamos los mismos derechos y las mismas condiciones, genera unos desequilibrios de injusticia social, y ese es un camino por el cual la gente llega a la criminalidad. Una persona que no tiene nada que comer, no tiene ninguna oportunidad, no tiene ninguna opción, pues muchas veces toma la decisión de delinquir, pues por alimentar a su familia, porque a veces parece el único camino o el más sencillo. Yo creo que no, porque yo vengo también de ahí, de cuando uno no tenía nada que comer y ver a mi mamá sufrir, y yo decidí estudiar pues con muchas necesidades,
y la educación, la información y el conocimiento te sacan adelante, pero muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad, ni acceso a la educación, ni a nada, entonces pareciera que es el único camino, pero hay otras personas que también deciden delinquir porque de alguna forma eso genera cierto estatus, genera adrenalina, o sea, la mente de una persona que delinque se puede dividir en dos cosas, una por necesidad y otra por convicción o decisión. Entonces, entender eso te vuelve una persona sensible, o sea, uno tiene que ponerse en los zapatos del otro para poder defenderlo. Entonces, realmente el abogado penalista, no sé cuál es tu especialidad, pero el penalista no puede ser insensible porque no sería un buen defensor. Así es. El hecho de uno ponerse la camiseta, y ahora una cosa que también quiero aclarar, defender a alguien no significa decir, este señor que le están diciendo que mató a la persona con la que le encontraron con el cuchillo dándole, no lo mató. No, defenderlo significa la ley y la constitución se le debe aplicar de igual manera a cualquier otra en las mismas circunstancias. Sí. Por lo tanto, si él mató a una persona, pues le tienen que aplicar la ley que existe para ese momento y la pena que existe para ese momento. Y le tienen que dar las condiciones que corresponden a ese crimen. Eso es defender a alguien. No decir no lo mató, o bueno, ahora, si lo mató en unas circunstancias de defensa propia, pues son eso conlleva que no tiene que pagar la pena, porque si yo estoy defendiéndome porque me van a matar y me toca matar al otro, pues lo mató, pero no es culpable de matarlo, ¿sí? No tienen por qué recibir una pena, pues porque la defensa de defensa propia permite que no haya sido antijurídico y pues sale en libertad, y eso hay que aplicarlo, o sea, es muy difícil de entender para quien no está en el sistema, pero defender a alguien implica muchas cosas. Y si uno no se pone en el zapato del cliente, no creo que haya forma de defenderlo. Por lo tanto, sí uno genera una sensibilidad especial pues, con todo el mundo, ¿no? Y el hecho de ser defensor a veces te permite ser muy ponderado en tus posiciones, por eso yo puedo hablar con cualquier persona, así sea de extrema izquierda o de extrema derecha, porque uno en la posición de defensor tiene que aprender a escuchar, claro, a entender, a tolerar, y es muy diferente a la posición pues del fiscal o del juez. Entonces, eso me permite tener muy buena comunicación con la gente, me permite, aunque la gente la terminan condenando cuando son responsables y culpables, me permite tener una buena relación con esa persona y ayudarlo. Normalmente una persona que llega a la cárcel, sobre todo en Estados Unidos, aquí tenemos que resolver el tema carcelario, pero en Estados Unidos las penas te confinan y al confinarte tienes que acudir o a la lectura o a Dios. Entonces uno trata de enfocarlo en cualquiera de esos dos caminos para que puedan suplir sus necesidades emocionales y psicológicas y finalmente puedan hacer un proceso de resocialización y cuando terminen su pena, pues reincorporarse a la sociedad y tener una segunda oportunidad. ¿Cómo ves el rol de la mujer? Es decir, ¿cómo ves tú el rol de la mujer hoy en día? Llevan casos importantes como lo has hecho tú, son fiscales generales, presidentes de las Cortes Supremas, están en la política, vamos a decir, en la palestra. En Colombia hay muchas candidatas, precandidatas a la presidencia de Colombia. Creo que eso le da un nuevo aire a la política. Cada vez más la mujer se está interesando por los temas públicos, por los temas de justicia. ¿Cómo ves tú ese tema? Me encanta esa pregunta porque espero que más mujeres vean este programa que hombres. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque somos mayoría, ¿no? Somos más de la mitad de la población en Colombia y en el mundo. Y un dato en política importante. A nivel mundial, las mujeres empezaron a ocupar el 27% de los cargos de elección popular, ¿cierto? Pero a nivel de Latinoamérica subimos al 36%, o sea, de ese 27% nosotros estamos por encima, hay países que tienen mucho menos. Nosotros estamos en 36%. Ese 36% subió gracias a México, que primero tiene mujer presidente, primera vez una mujer presidente. Segundo, el 50% del gabinete son mujeres, o sea, de todas de su gabinete de ministros. Y el Congreso también subió en porcentaje de mujeres. Entonces eso subió al 36% en Latinoamérica. En Colombia estamos por debajo del 30%, pero ojo señores, que en estas próximas elecciones se van a dar cuenta el poder que tenemos las mujeres en este momento. ¿Qué pasa? En Colombia la historia de la mujer en la política es muy
es muy corto. Nosotros apenas en el 57 adquirimos el derecho para votar. En el 47 nos declararon ciudadanas. Antes de eso no éramos consideradas ciudadanas. O sea que llevamos un poco menos de 80 años de haber sido reconocidas como ciudadanas. Y del 32 al 33 nos permitieron ir a estudiar a la universidad. O sea que si tú analizas, nuestra historia no tiene ni 100 años en conocimiento, en reconocimiento y en participación, ¿sí? Y ya ves, tenemos fiscal general, ya hemos tenido 2 vicepresidentes en este país, mujeres, y estamos a unos meses de tener la primera mujer presidente en el país. ¿Por qué? Porque las mujeres ya estamos preparadas, porque hemos adquirido más conciencia y porque no es justo que en un país donde la mayoría son mujeres, la agenda la estén poniendo los hombres. Si somos mayoría niñas a despertar, nosotras tenemos que poner la agenda, nosotras deberíamos estar poniendo los puntos en los que se debe tratar cualquier tema político, cualquier tema de democracia, no más porque somos mayoría, pero además porque ya estamos preparadas al mismo nivel o hasta más que los hombres. Te quiero atajar allí. ¿Qué está fallando en Colombia? Es decir, ¿cuáles son esos puntos de agenda que tú propones para los principales problemas de Colombia? ¿Cuál es la línea delgada en Colombia que hay que resolver? Bueno, primero estamos luchando todavía con esa brecha social de reconocimiento entre mujeres y hombres, porque en los mismos cargos, en las mismas condiciones, con la misma carga laboral, con las mismas funciones, las mujeres reciben menos sueldo. Eso no tiene por qué pasar, o sea, ¿por qué? Porque soy mujer me pagan menos. Eso se tiene que acabar. Eso no es solo Colombia, ¿no? Eso es a nivel mundial, pero pues poco a poco hemos ido cerrando esa brecha. Esperemos que en Colombia, una vez tengamos una mujer presidente, eso se acabe, porque pues obviamente si tenemos una mujer presidente va a pensar más en las mujeres. Y una cosa que quiero que les quede clarita, si ayudamos a una mujer, ayudamos a una familia completa. Y si somos mayoría las mujeres y ayudamos a todas las mujeres, pues tenemos resuelto el problema en Colombia. Entonces, básicamente, tener en la agenda como principal objetivo ayudar a las mujeres en Colombia, estamos resolviendo todos los problemas de base de Colombia. El 60% de la economía en Colombia se maneja en la informalidad y el 90% de esa informalidad en la economía, que nosotros llamamos economía popular, son mujeres. Son mujeres. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer. Además, la estadística, como desde mi época, desde que me tocó ver a mi mamá, la estadística en Colombia es que las familias se han vuelto familias de una mujer con sus hijos. Esas son las familias casi que ahora tradicionales en Colombia. Eso de papá, mamá, hijos ya no se ve en todos los sectores, sobre todo no en los sectores marginales. Estamos viendo madres cabezas de hogar manteniendo a sus hijos, sosteniendo a sus padres y siendo pues la cabeza del hogar. Entonces, tenemos que tener como agenda principal ayudar a la mujer en Colombia. Estoy leyendo en tu página web que dice justicia eficiente, educación digital y seguridad ciudadana. ¿Cómo convertir esos 3 pilares en realidad? Con tecnología, no hay otra manera. Desafortunadamente estamos muy atrasados todavía en temas tecnológicos. Pienso más que por falta de voluntad política que por otra cosa, porque ya tenemos todos los software, los programas, la tecnología suficiente para garantizar que en todas las carteras del país se puede evitar la corrupción, ¿sí? Si tenemos tecnología, pues eso es control. Por eso creo que no ha habido mucha voluntad política, pero eso permite que en la educación estemos a la vanguardia, porque obviamente estamos obsoletos en temas de educación porque no tenemos tecnología. En temas de seguridad, hace 2 días el ELN atacó al ejército con drones que nosotros no tenemos en nuestro ejército. Y el Clan del Golfo está mejor armado que el Ejército Nacional. Entonces, si no le metemos tecnología al tema de seguridad, pues tampoco podemos garantizar la soberanía territorial a los colombianos. Entonces, el tema de la tecnología es una herramienta, es un camino muy importante para lograr la eficiencia y la modernización del Estado. Creo que esa es la mayor apuesta a la que le voy a meter en el próximo gobierno cuando sea la presidenta de los colombianos. Muchos colombianos y venezolanos en el exilio. El sentimiento generalizado es el olvido. Un exiliado, un migrante, una familia, mujer, cabeza de familia que cruza el río por Cúcuta, para ponerte ese ejemplo,
o por La Guajira con 2 niños pequeños, llega a Colombia, siente que el régimen venezolano los olvidó, sienten que el gobierno colombiano no tiene un plan para ellos. ¿Qué mensaje le das tú a los exiliados? Bueno, ese es otro de mis temas favoritos porque pues después de que yo me fui de Colombia, hace más de 10 años empecé a trabajar temas de derechos humanos y migratorios. Entonces tengo conocimiento pleno de lo que pasa con la diáspora venezolana y colombiana, ¿no? Que son las dos más grandes del mundo. Así es. Diáspora venezolana y colombiana. En Colombia y en Estados Unidos hay muchísimos venezolanos. ¿Sí? Muchísimos venezolanos que pues han migrado, han recorrido el mundo, prácticamente ahora en todos los países tenemos una colonia venezolana, pero pues los que más han recibido venezolanos somos los colombianos y Estados Unidos, pero a Estados Unidos llegan los que llegan con billete normalmente, los pocos que cruzaron por frontera en el gobierno de Biden, que de ahí también se fue gente del Tren de Aragua, gente, digamos, dañina. Villa el Darién. Villa el Darién, atravesando todo a pie, ¿no? O sea, desde Venezuela, Colombia, pasan el Darién y atraviesan todo Centroamérica hasta llegar a la frontera con los Estados Unidos. Pues obviamente esos son los que hacen quedar mal a la diáspora, ¿no? Como nos pasa a nosotros. Los poquitos malos que hacen mucha bulla, pues hacen quedar mal a los millones de colombianos migrantes que se van a trabajar 12 y 13 horas para mantener a sus familias aquí, porque nosotros tenemos en Colombia una economía gracias a las remesas de los colombianos, que son 12.000 millones de dólares al año, de 12 y 13 horas de trabajo diario para mantener aquí a sus familias. Y pues lo mismo pasa con los venezolanos. O sea, la situación de Venezuela, gracias al régimen de Chávez y luego el de Maduro, pues se convirtió en una pesadilla y nosotros somos los que más hemos visto esa migración.